Nuevo Hola, buenas noches. Ya estamos transmitiendo. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo, que nos acompañen a través de una transmisión más por medio de Eurosur para platicar de temas que son de importancia para nuestros pacientes y para nuestros papás, ¿no? Hoy vamos a platicar de un tema muy importante, que estoy seguro que no se le da tanta importancia como debería, que es la enuresis o los accidentes en la cama durante la noche. Para platicar de esto vamos a estar junto con el doctor Marcos Calante, que es nefrólogo pediatra, egresado del Centro Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Eh, Hola Marco, buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo, y buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Ok, y voy a acompañar en la plática yo, que soy Gustavo Peniche, yo soy urólogo pediatra del staff de Eurosur. Yo soy urólogo pediatra a través del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y miembro de la Sociedad Internacional de Continencia para Niños, que es un organismo encargado de vigilar y de dar tratamiento a todos los problemas relacionados con escape de orina en el día o en la noche, ¿no? Entonces vamos a comenzar recalcando que la enuresis es un problema, o el que se moja en la casa es un problema muy importante y que no recibe suficiente atención, probablemente relacionado a que lo consideran como algo de maduración, algo que va a pasar con el paso del tiempo, que no se relaciona con una enfermedad que pudiera poner en peligro la vida, ¿no? De cierta forma. Pero es algo que vamos a ver en esta plática, cómo pudiera llevar a nuestros pacientes a un problema de aspecto de ámbito social, de desarrollo de actividad dentro de su mundo social y de su actividad física, de su actividad escolar, puede también afectar, y por eso es importante atender a nuestros hijos con este problema. Vamos a comenzar un poquito con las definiciones. ¿Te parece, Marco, que nos ayudes para aterrizar un poquito con los papás sobre qué es la enuresis? Claro que sí. Pues hablando específicamente de este tema, la enuresis se define como la falta de capacidad de controlar, digamos, contener la orina durante la noche. Eh, Supuestamente este tema de la maduración vesical se logra controlar alrededor de los 5 años, ¿no? Como ustedes saben, los que pues, tienen hijos, ven que los niños empiezan a cruzar con este periodo de madurez del control de esfínteres alrededor de los 2 y los 4 años. Es importante mencionar que pues, los niños pueden desarrollar esto en el momento que sea más adecuado para ellos, ¿no? Esto puede generar a veces cierta ansiedad en los papás, de que, por ejemplo, el hermano haya controlado esfínteres a los 2 años y medio y el siguiente hijo pues ya tenga 3 años y no lo haya controlado, y eso genera un poco pues de dudas de qué está pasando, pero hay que considerar que la enuresis se define a partir de los 5 años de edad. Si el niño a partir de los 5 años, después de los 5 años, no ha controlado la emisión de orina en la noche, pues es cuando tendríamos que, ya lo definiríamos como enuresis. Aquí es importante mencionar que el 15 al 20% de los niños que ya tienen 5 años pueden todavía cursar con enuresis, el 10% de los que tienen 7 años, el 5% de los que tienen 10 años, y ya después de los 15 años el 2%. Entonces, como pueden ver, puede esta maduración pues llegar hasta los, no sé, 12, 15 años, e incluso sabemos que hay adultos que pueden cursar todavía con enuresis, ¿no? Entonces, definiríamos esto como la pérdida de la capacidad de concentrar la orina o de no emitir orina durante la noche, ¿no? Esta puede ser monosintomática, cuando nada más el problema es que el niño moja la cama después de los 6 años, o cuando se acompaña de algunos otros síntomas, y ahí no sería monosintomática, y habría que investigar si no hay causas diferentes al proceso de maduración. Correcto. Para que entiendan un poquito más los papás que nos están viendo en casa, la enuresis específicamente es cuando sucede en la noche, ¿no? Y es muy claro y es muy importante que los papás y los médicos logremos diferenciar entre la enuresis, que se trata solamente de accidentes en la noche, y de los problemas que se pueden relacionar con los escapes de orina durante el día, ¿ok? Por ejemplo, como decía Marco, enuresis ocurre solamente en la noche y va a haber dos grupos importantes para dar tratamiento. Va a ser el de monosintomática,
que va a ser la enuresis que ocurre única y exclusivamente, o sea, el escape de orina que ocurre única y exclusivamente en la noche y no tiene ningún síntoma en la mañana. Y el tipo de enuresis que los médicos llamamos no monosintomática, que se acompaña de algún otro síntoma en el día. Y este síntoma en el día es el que es un poquito difícil de diferenciar y es el más importante, porque hay síntomas en el día que son 4 principales. El primero va a ser algo que se llama postergación de la micción, que es cuando nuestros hijos, por alguna actividad que ellos consideren mucho más importante que el ir a orinar, van a postergar el momento para ir a orinar. Y eso es muy frecuente, ¿ok? El niño está con su tablet, el niño está viendo la televisión o jugando con su hermano o algún otro compañero y decide aguantarse las ganas para ir a orinar, y esto no es adecuado, esto no es sano, ¿no? La segunda va a ser los síntomas de estreñimiento. El síntoma de estreñimiento que se puede acompañar en el día, se puede relacionar con otro tipo de escape en la noche, que es un síntoma diurno, aunque no se tome en cuenta muchas veces. Este estreñimiento puede ocasionar los escapes en la noche a la larga, si no se le da tratamiento al estreñimiento. El segundo va a ser el dato de dolor al orinar, y este igual es muy frecuente y se relaciona mucho con el estreñimiento. Muchos papás llegan al consultorio y dicen: doctor, a mi hijo le arde orinar al final de la micción. Cuando termina de orinar, le duele. O cuando comienza a orinar, duda, corta el chorro al momento de orinar. Y muchos de estos niños, probablemente 40-50%, tengan estreñimiento. Y entonces no son niños que entran en enuresis, porque pueden tener enuresis, pueden tener escape en la noche, pero además tienen estos síntomas en la mañana. Y el último va a ser específicamente si el niño tiene, además de los escapes en la noche, los escapes durante el día. De tal forma que hay que diferenciar estos grupos. El tratamiento para enuresis, que es escape en la noche, es solamente para el tratamiento que es solamente en la noche. Si tiene alguno de estos síntomas, de los 4 que mencioné, iría a otro tipo de paciente y también tiene tratamiento, pero es distinto, ¿no? Marco, ¿alguna de las causas que pudieras platicar con los papás sobre por qué existe la enuresis? Sí, podríamos dividir las causas en 2 grupos, ¿no? Los niños que tienen enuresis de manera, podríamos llamar, fisiológica, natural, y los que tienen enuresis por alguna cuestión patológica. Hablando específicamente de la parte fisiológica, que es la que nos va en teoría a competir más en esta noche, podríamos considerar dentro de las causas la misma inmadurez que existe a nivel de la vejiga. Aquí tomar en consideración que tiene que haber un proceso de maduración neurológica, ¿no? Cerebral con las conexiones que hay a nivel de vejiga. Y entonces, si no se dan esta maduración a la edad de 5 años, pues obviamente el niño va a tender a seguir mojando la cama. Se habla también, y es algo que es discutible o debatible, que pueden tener como un sueño muy profundo. Eso yo lo he escuchado de muchos papás que dicen, es que duerme profundamente, doctor, y no lo puede uno despertar, lo levanto, lo jalo, y no despierta, ¿no? Entonces se ha visto que algunos niños que tienen un sueño demasiado profundo, pues mojan la cama porque no logran, pues, tener esta sensación de ir a vaciar la vejiga durante la noche. También se ha visto en algunos estudios que si hay un papá que tiene enuresis, el hijo puede tener enuresis. Entonces, eso sí se relaciona en el caso de los papás y los hijos. Y también puede haber, digamos, situaciones en las que haya como una menor producción hay unas hormonas que se producen, que es la hormona antidiurética, y la hormona antidiurética lo que hace es evitar que haya la presencia de diuresis. Si esta se modifica en los niveles en el cuerpo por alguna situación, pues puede haber, digamos, menos retención urinaria y con esto hacer que el niño orine más. Y otras causas también podrían ser también, pues, la vejiga, ¿no? El tamaño de la vejiga, si es una vejiga que no es pequeña, pues se vacía y se llena muy rápido y no alcanza el niño pues llegar al baño para poder vaciarla, ¿no? Y si nos vamos a este grupo de las cuestiones que son patológicas, entran causas como podría ser, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal o una diabetes, ¿sí? Mellitus. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber problemas con el metabolismo del azúcar,
pueden cursar con algo que se llama poliuria, que es cuando hay mucha orina en el transcurso del día, y al haber mucha producción de orina por problemas en el metabolismo de la glucosa, pues tienden a orinar mucho, y como orinan mucho, se orinan en la noche. Pero eso, pues digamos que es una enuresis que es causada por una enfermedad, ¿no? Que sería la diabetes. Y en el caso de la enfermedad renal crónica es por el problema de que no pueden concentrar la orina. ¿Qué significa esto? Que ellos producen orina, pero digamos que no responden a los efectos de la hormona antidiurética y tienden a producirla de manera indiscriminada, y entonces al haber grandes volúmenes de orina, pues tiene que escaparse, ¿no? Se va llenando y se va vaciando, ¿no? Entonces serían las causas fisiológicas y patológicas, y es importante mencionar que difícilmente problemas emocionales pueden causar enuresis. Sí se ha descrito niños con algunos traumas, con algunos problemas, pueden desarrollar enuresis. Llega un hermanito o algo, pues de repente empiezan a mojar la cama, ¿no? Pero es importante mencionar y comentar que no todo paciente que moja la cama tiene un trauma o un problema psicológico, porque luego a veces lo primero que hacemos es, pues vamos a llevar al niño con el psicólogo porque sigue mojando la cama y tiene 7 años. Y entonces el niño se siente culpable, sienten que, no sé, por alguna separación de los papás o algo, puede estar mojando la cama, y quizás estamos perdiendo otras causas que puedan estar condicionando la enuresis, ¿no? Entonces, pues quería comentar Claro, esto. totalmente de acuerdo. ¿Podemos mostrar pantalla, por favor? Ok, lo que acaba de platicar el doctor Marco es bien importante, ¿no? Porque es importante, papás, que entiendan o que llegue el mensaje de que existen causas claras de por qué nuestros hijos pueden retrasar un poquito el momento en el cual dejen de orinarse por las noches, ¿no? Y hay causas bien establecidas. Estas 3 causas son las que platicó el doctor Marco, que primero va a ser una alteración al momento de despertarse. Por alguna razón, lo vemos como niños, los papás nos dicen, doctor, no se levanta no se levanta para orinar, me cuesta mucho trabajo despertarlo. Hay una alteración neuronal en la cual hay una falta de activación por esa sensación para orinar, y el paciente o el niño prefiere dormir, ¿no? La segunda va a ser esta vejiga hiperactiva, que es una vejiga de tamaño pequeño que ocurre durante la noche y que ocasiona que, si bien durante el día el niño esté sin problemas y puede estar 4 o 5 horas sin orinar y sin que se le escape la pipí, llega un momento en la noche en la que tiene este fenómeno en la cual la vejiga se vuelve más pequeña y se le puede llamar una vejiga hiperactiva o una vejiga de pequeña capacidad nocturna, y se relaciona con los escapes, que son niños que se orinan varias veces durante la noche. Eso también los papás son muy claros en especificar eso. Doctor, se orina muchas veces por la noche, o doctor, se orina una vez durante toda la noche, y es mucho. Y esos serían los niños que a lo mejor caen en el tipo de poliuria nocturna. Son niños que está bien establecido un tipo de hormona que se llama desmopresina, que hay una falta de producción nocturna, y que entonces tendremos que dar tratamiento enfocado a restablecer este ciclo circadiano con la desmopresina, ¿no? Y existe un medicamento para ello, ¿no? Esas son las 3 causas importantes. Y el aspecto psicológico es muy importante en enuresis, pero como consecuencia de la enuresis, ¿no? Hace muchos años se creía que un trauma pudiera causar una enuresis, podía causar que el niño no controlara la pipí, y esto es cierto cuando ocurre de manera secundaria, y esto es cuando tenemos un hijo que ya controla muy bien la pipí durante 6 meses en la noche, y entonces ocurre un evento de fallecimiento de un familiar, algún accidente muy fuerte, el mismo confinamiento, distanciamiento social que están siendo parte hoy en día, pudiera ocasionar que este niño pudiera tener escapes en la noche. Eso sí puede suceder, pero una condición es que una vez quitado este factor estresante, debe de solucionarse porque ya quitamos la causa. ¿Ok? Entonces, muchas veces en la práctica de nosotros es lo menos frecuente. Lo menos frecuente es que la causa psicológica esté causando el problema. Siempre encontramos alguna causa, sea poliuria, sea vejiga nocturna pequeña, sea alteraciones al despertar, encontramos una causa para ello, ¿no? Hay muchas preguntas del público, voy a tratar de dejarlas al final de la plática y vamos a contestar todas sus preguntas, ¿no? Vamos un poquito al tema que habla la plática sobre el confinamiento, el distanciamiento social. ¿Por qué pudiera aparecer la enuresis o el que se orine en la noche nuestro hijo
a través del confinamiento, ¿no? Lo primero que pudiera aparecer es que podemos quitar pantalla, por favor. Pudiera ser un cambio de rutina, una pérdida de rutina en la vida de nuestros hijos, la pérdida de los horarios sociales, esta rutina que es sana para nuestros hijos porque nos permite o les permite a nuestros hijos aprender a decidir conforme va evolucionando su vida qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? O sea, la estructura social de la escuela existe por una razón pedagógica que está demostrada, ¿no? Y es el incursionar a nuestros hijos a una vida social productiva, de tal forma que nuestros hijos ya saben cuando a las 6:30 hay que despertarse, hay que lavarse los dientes, hay que alistarse, hay que peinarse, hay que desayunar, hay que orinar y hay que acudir a la escuela, ¿no? Y esto es muy importante, les da un orden que evita que se confundan y tengan que decidir cuándo es el momento adecuado en el cual voy a ir a orinar y cuándo es el momento adecuado en el cual voy a prestar atención y voy a trabajar, ¿no? Y voy a estar en la escuela. Esto tiene mucho que ver con nuestra estructura social y cómo trabajamos, ¿no? También la pérdida del sueño, el que no tengamos nosotros un horario específico para dormir, el que tengamos alterado este ciclo circadiano en el cual vamos a dormir, ¿no? También afecta la exposición a la luz y afecta el momento en el que nuestro cuerpo va a decidir cuándo detectar las hormonas que requerimos para decidir cuándo vamos a orinar y cuándo no vamos a orinar, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito a lo mejor de los hábitos de exposición de pantalla, Marco? Sí, como saben ahorita con el confinamiento, pues nuestros hijos o los niños tienen a estar más tiempo en las pantallas, es algo que es entendible, ¿no? Sabemos que es difícil, como decía Gustavo, mantener una rutina cuando estamos en casa todo el día y pues después de prácticamente 4 meses se nos agotan las ideas de qué hacer con los niños. La realidad es que ellos necesitan una rutina para llevar pues un orden de qué es lo que deben de hacer durante el día, ¿no? Levantarse, desayunar, quizá jugar, ir al baño, hacer una colación, luego quizás una siesta, comer, quizá leer un cuento, ¿por qué no ver de repente una película? Y acostarse a dormir. Necesitan una rutina, la piden. Y cuando no hay una rutina, pues puede haber pues un descontrol de lo que cree que debe o tiene que hacer el niño. Entonces, si por ejemplo, nosotros como papás pues, tenemos actividades, a veces hacemos home office, y pues es muy sencillo poner a los niños en la tele durante horas para que podamos hacer nuestras actividades, que también tenemos cosas que hacer, ¿no? Si los tenemos mucho tiempo en pantalla, ¿qué pasa? ¿No? Que el niño no se está moviendo, no está interactuando, está sedentario, no se mueven los intestinos al estar sentado todo el tiempo, no hay actividad física, sí, nada más está ahí sentado frente a una pantalla, y eso obviamente pues no es bueno para él, ¿no? Él necesita estar haciendo juegos, usando la imaginación, haciendo actividad física, aunque sea caminando en casa, brincando, etcétera. Y al estar mucho tiempo sentado frente a una pantalla, seguramente van a haber problemas de estreñimiento, que eso es algo importante que creo que sería uno de los tips que se podrían llevar los papás hoy. Un niño que se estreñe es un niño que puede mojar la cama. Se ha estudiado que hay conexión entre, obviamente, la parte intestinal y la parte en vejiga. Entonces, si el niño está mucho tiempo sentado en una pantalla, se mueve menos el intestino y obviamente también ahorita pues se han perdido algunos hábitos alimenticios o alimentarios, ¿no? Ahorita tendemos a veces a evitar la crisis, el berrinche, ¿sabes qué? Comes estas galletas, o los niños tienen pues todo el tiempo a mano las cosas que quieren comer, quieren pan, quieren cosas saladas, entonces ya digamos que se empieza a perder un poquito esos hábitos saludables que debemos procurar en ellos. Entonces es importante eso, ¿no? Los niños que comen muchos panes, pastas, galletas, se van a estreñir. Si no se mueven y están frente a una pantalla, se van a aún estreñir más. Entonces hay que cuidar y moderar la ingesta de sal en los niños, ¿sí? No abusar de la sal. Procurar que tomen agua. El agua es muy buena porque ayuda al vaciamiento del intestino. Y los jugos se ha visto que no ayudan en lo absoluto para la alimentación de ellos, ¿no? Así que es importante, aunque parezca, pues, no sé, soso o tonto decir, bueno, ¿qué tiene que ver que no tome jugos porque se orina en la noche? Es muy importante. Y también es importante, por ejemplo, la cantidad de agua que toma, ¿no? Que seguramente lo haremos en la parte del tratamiento. Dependiendo de la cantidad de agua que tome el niño, es importante tratar de dividirla de manera que quizá el 40% lo tome en la mañana, el 40% en la tarde y solo 20% en la noche, agua o líquidos, porque si en la noche
no sé, se toma 8 o más onzas de leche o lo que sea a punto de dormirse, es muy probable que vaya a mojar la cama, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Correcto. Lo que estabas platicando, yo creo que el aspecto alimenticio es un punto muy importante. Muchos de los niños que vemos en consulta con problemas para orinar, tanto en el día como en la noche, tienen como un factor común sobrepeso cuando menos, ¿no? Y muchos son obesos. Un niño con obesidad va a tener 6 veces más riesgo de que tarde en conseguir el controlar la pipí durante la noche, ¿no? Y esto puede estar relacionado tal vez en cuanto a que, por ejemplo, si consumen mucho azúcar, como dices, Marco, el, el, la vejiga tiene receptores específicos en donde el azúcar puede actuar y causar un aumento de la actividad vesical y que causa un problema para controlar el retener esta orina, ¿no? Y también tenemos receptores para la cafeína, eso incluye a los refrescos de cola, y los jugos muchas veces tienen más cantidad de azúcar que el mismo refresco embotellado, que el mismo refresco de cola, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Y la sal, pues, es un aditamento que está en todos los alimentos industrializados como conservador, ¿no? Y lo podemos ver como carbonato, como gluconato de sodio, y todo ese sodio, o en embutidos, en enlatados, como conservadores, y la cantidad de sodio que nosotros vamos a consumir es la cantidad de sodio que nuestro cuerpo va a necesitar eliminar a través de la orina, ¿no? De tal forma que a lo mejor restringir los alimentos por la tarde sería una buena opción para nuestros hijos, ¿no? Y tratar de adquirir una opción siempre más natural, ¿no? El último aspecto que pudiera afectar a nuestros hijos va a ser obviamente el efecto del estrés, ¿no? Los niños que están en un distanciamiento social, que están en un confinamiento, que llevan mucho tiempo sin ver a sus compañeros, que llevan mucho tiempo sin convivir con sus primos tal vez, se dan cuenta de todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y se dan cuenta que mamá y que papá están preocupados porque les restringieron tal vez la salida en el trabajo, porque no pueden visitar al cliente. Ellos escuchan perfectamente que tenemos ciertos problemas, tal vez económicos, tal vez de ansiedad, tal vez de falta de actividad física. O sea, todo eso los niños se dan cuenta, ¿no? Y definitivamente que eso, en un niño que nunca ha tenido problemas para controlar la pipí, sí pudiera llegar a causar problemas para controlar la pipí, ¿no? Sumado a todos los hábitos alimenticios, buenos o malos, que podemos tener, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no? Que es un factor al cual todos estamos expuestos y que debemos de tratar de evitarlo, ¿no? ¿Qué deberíamos de empezar a hacer, Marco? ¿Qué consideras que para tratar de evitar este problema en cuanto a la pérdida de nuestra rutina, ¿no? Sí, eso principalmente, establecer una rutina en casa, incluso pues se puede participar el niño, nuestros hijos, pues diseñando ahí en una, pues podemos hacerlo en una hoja de papel, pues poner las actividades que se van a hacer durante el día, quizás sean actividades que se puedan modificar, ¿no? Por ejemplo, el viernes es viernes de películas, el lunes es lunes de, no sé, montar bicicleta aquí en la terraza, ¿no? Jugar rompecabezas y que ellos vayan participando y tengan la opción de elegir. Tenemos que empoderar a nuestros hijos en ese sentido, en las cosas positivas, ¿no? En lo que ellos pueden hacer en casa, haciendo una rutina. La rutina les da certeza, los lleva de una manera mejor en medio de todo este caos que estamos viviendo. Entonces, establecer una rutina también, en ella incluir los hábitos de vida saludables, ¿no? Si podemos pintar, por ejemplo, ahí en la mañana vamos a desayunar, luego vamos a jugar, luego vamos a tomar agua, luego vamos a hacer pipí, luego vamos a comer, luego vamos a volver a hacer pipí, nos vamos a lavar las manos, vamos a jugar, vamos a hacer pipí, vamos a cenar, y ellos vayan viendo que es importante que vayan a vaciar la vejiga, que estén yendo a orinar, y que orinen obviamente, de preferencia, pues, digamos, terminando de cenar y antes de irse a dormir, que vacíen esa vejiga, eso es importantísimo. Pues dando certeza a través de esta rutina a la hora de despertar, ponerse la ropita, así que no estén todo el día en pijama, porque pues claro, el niño siente que pues no está en sus actividades diarias, quizás despertar, lavarse los dientes, cambiarse, ¿no? Hacer alguna actividad física, ¿no? Decir, bueno, sí vamos a ver pantallas, pero no más de este tiempo, este día, ¿sí? Ponerles opciones, decirle, oye, ¿sabes qué? Si quieres ver pantalla otra vez, quieres ver otro capítulo, pues mañana ya no vas a ver tu capítulo, hasta dentro de 2 días, ¿no?
y así él puede elegir, ¿no? No nada más decir, no, se puede y se acabó, ¿no? Y Claro. establecer este tipo de rutina yo creo que es positiva para ellos, ¿no? Y no sé si tú consideras algo con respecto a la parte de la orina, de los hábitos miccionales Claro. también. Sí, yo creo que les recomiendo a los papás cuando ya hay problemas o cuando estamos comenzando el potty training con los papás, yo lo que les recomiendo es establecer horarios específicos para hacer pipí, ¿no? Eh, y ahorita en esta época de distanciamiento social y de confinamiento, yo creo que es una muy buena idea, ya que estamos los papás junto con los hijos, establecer horarios específicos. Yo les recomendaría, así como dices tú, establecer, si no a las 6:30 de la mañana, porque es muy temprano y también lo entendemos perfectamente, a lo mejor 8:30 de la mañana, establecer como un horario para decir, ok, a las 8:30 de la mañana se van a levantar mis hijos. Eh, Ahorita, por ejemplo, que son vacaciones, a lo mejor y no, pero cuando comience otra vez la rutina de la escuela en línea, que asistan a la escuela en línea, ¿no? Yo sí recomiendo que lo levanten, que lo alisten, que lo peinen, que le pongan su uniforme, ¿no? A los niños les gusta ponerse su uniforme, ¿no? Hay niños que extrañan ponerse su uniforme, me dicen, no, mamá, me falta mi uniforme de la escuelita, ¿no? Ya no me he visto de esa forma, y lo extrañan, ellos saben que los miércoles iban a deportes y se vestían de cierta forma, los lunes iban a honores de la bandera y se vestían de otra forma, entonces es importante, yo creo que los alisten para asistir a la escuela, aunque sea en línea, que preserven este tipo de comportamiento. Y lo que yo les recomendaba antes, cuando asistían a la escuela, es algo que pueden aplicar en la, escuela, en la misma casa. Por ejemplo, si se levantan a las 8 de la mañana, que orine a las 8 de la mañana. Se alista, va a la escuela en línea, muy seguramente a las 3 horas tendrán un receso. 9, 10, 11, a las 11 de la mañana que vuelva a orinar, que tenga un horario fijo. Después de ahí a las 2 de la tarde, después de ahí a las 5 de la tarde y después de ahí antes de acostarse. De tal forma que cada 3 horas van a tener un horario específico para ir a orinar y no van a permitir que su hijo esté más de 3 horas con la orina, conteniéndose la orina. Y esto de cierta manera, al paso del tiempo, mediante el hecho de repetirlo y repetirlo y repetirlo, va a llegar un momento en el que él se acostumbre y él se dé cuenta de que él debe de orinar a esas horas. Si le da ganas de orinar antes, pues puede orinar antes, pero a la hora que esté indicado orinar, a la hora que ya pactamos con él, debería intentar orinar, ¿no? Eso es algo muy importante. Y tratar de limitar este uso de pantallas, ¿no? Y la comida chatarra, tratar de limitarla, ¿no? Esas son las recomendaciones a hacer en casa, ¿no? Este, a lo mejor ya hicimos todo esto y no ha funcionado de cierta forma o sentimos que necesitamos más ayuda. ¿A quién debemos de acudir? ¿Con quién deberíamos de acudir, Marco? Pues realmente este problema de la enuresis, un pediatra está perfectamente bien capacitado para manejarlo, ¿no? Un pediatra, incluso los médicos generales tienen obviamente conocimiento, los pediatras obviamente como están abocados al niño tienen pues más experiencia, ¿no? Un pediatra perfectamente bien puede estudiar y dar recomendaciones cuando son recomendaciones como de este tipo para controlar la enuresis. Un servidor, soy nefrólogo pediatra y también nos especializamos en ver este tipo de problemas de manera más particular, así como tú como urólogo pediatra, porque evidentemente dentro de esta patología están inmersos los riñones, ¿no? Y la vía urinaria. Entonces, es importante, antes que nada, y pasando a esta parte del tratamiento, quería yo comentar nada más que no siempre debemos de ver esto de manera positiva y motivar a los niños para que traten de dejar de mojar la cama porque no lo hacen de manera voluntaria y nunca culparlo ni castigarlo por el hecho de que esto pase, ¿no? Incluso cuando suceda, pues obviamente tratar ahí de que él ayude a limpiar, no sé, a recoger las sábanas, etcétera, sin que esto sea un castigo para que él vea que tener ese sentido de responsabilidad. Entonces, nunca culparlo, ni nunca hacerlo sentir mal, ni nunca castigarlo por esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros, no? Como pediatras o urólogos, pediatras o nefrólogos, cuando un niño, preguntaban ya varias veces, comentamos al principio, ¿qué edad es la edad en la que deben controlar el esfínteres? A los 5 años. 5 años, un niño que después de 5 años sigue mojando la cama, hay que ver qué está pasando, ¿no? Entonces ya cuando acuden a la valoración, con un servidor, doctor Gustavo, un pediatra,
¿Qué vamos a hacer? Pues investigar las causas que puedan estar condicionando esta enuresis. Hay un abordaje para esto, ¿no? Principalmente, primero tenemos que enfocarnos en los hábitos, ¿sí? Que ya hablamos ahorita, eso es lo primero, ¿no? De nada sirve que le demos una pastilla a un niño para que no moje la cama, si no hacemos todo lo demás, la rutina, evitar el estreñimiento, que vacíe la vejiga, que no tome muchos líquidos antes de dormir, ¿sí? Si no hacemos todo eso, pues no sirve de nada, ¿no? Ahora, ya que estudiamos al niño y queremos saber qué está pasando y quizá no han funcionado estas medidas que ya hicimos, ya traté de no darle muchos líquidos antes de dormir, ya entrené que vaya a orinar constantemente al baño, ya evité que no se estreña, ya hice todo, doctor, y se sigue mojando la cama, no se despierta, hay que cargarlo, llevarlo al baño, sigue. Entonces es muy difícil, ¿no? Normalmente nosotros recomendamos hacer un diario miccional, ¿no? En la que los niños vayan ahí, poniendo los días que son secos y los días que son húmedos, ¿no? Los días que son secos quizá poner una estrellita, los días que son húmedos no poner la estrellita, no poner nada negativo para que no lo interpreten como algo que sea punitivo. Y en un momento dado nosotros ya valoraremos si nada de esto funciona, ¿no? Si tenemos que hacer pruebas de funcionamiento de los riñones, que en este caso, ¿qué podríamos hacer? Pues un examen general de orina para ver que no haya datos de problemas de concentración de la orina, como comentábamos al principio. A veces pasa que con la hormona antidiurética, al no producirse de una manera adecuada, los niños tienen problemas para concentrar y eso lo vemos con la densidad urinaria que hay en el examen de orina. Eso nos orienta muchísimo, ver que no haya datos de algún proceso infeccioso, obviamente, ¿no? Y pruebas de funcionamiento de los riñoncitos, una química sanguínea, ahí podemos ver cómo está la creatinina que nos indica la función renal, y un ultrasonido para ver que los riñones estén bien formados. Claro, esto en los casos en los que ya no han funcionado las medidas y queremos descartar las causas, digamos, como secundarias que platicábamos hace un momento, ¿no? De problemas de diabetes, de enfermedad renal, que sería lo menor. Lo más frecuente sería los problemas que puedan darse en la vejiga. Correcto. El diario miccional es bien importante. El diario miccional es de las primeras acciones que pedimos y a los papás les explicamos que es muy importante saber qué tanto es tantito, ¿no? Porque a veces nos dicen, doctor, se orina muchísimo, ¿no? Pero muchísimo para mí pueden ser 50 mililitros y para el de enfrente pueden ser 200 mililitros, ¿no? Y también es explicarles que existe un esquema de abordaje muy establecido, muy específico, en el cual nosotros vamos a diferenciar estas tres causas en las cuales hemos platicado sobre por qué pudiera estar pasando esto con nuestros hijos, ¿no? Y por eso es importante el diario miccional. Los papás van a medir cuánto hace de pipí, cada cuánto, ¿no? Y eso nos va a decir, nos va a hablar del volumen de la vejiga, nos va a hablar de la capacidad de la vejiga, del ciclo vesical, cuánto está tardando nuestro hijo en orinar, cuánto aguanta, si tiene dolor, si no tiene dolor, y descubrimos muchos otros síntomas, ¿no? Ya que hicimos todo el abordaje, hay muchas opciones de tratamiento. Igual, lo más importante de esta plática es que sepan los papás que existe tratamiento, ¿ok? Y que no es necesario dejarlo a libre evolución, a esperar unos 2, 5 años a que lo logre pasar nuestro hijo y a ver cómo le fue, ¿no? O sea, sí existe tratamiento, ¿no? Lo primero que yo recomiendo para iniciar tratamiento es iniciar medidas de reacondicionamiento, ¿okay? Y estas medidas de reacondicionamiento van a comenzar con la posición en la cual hacen pipí nuestros hijos, ¿no? Si podemos mostrar pantalla, por favor. La primera posición, aquí pueden ver los papás, es muy claro. Ustedes se sienten muy identificados cuando yo les enseño esto en la consulta o en la asesoría en línea. Es muy claro cuando yo les muestro esta imagen y dicen, no, mi hijo orina así, seguro, y siempre hace popó así, y está a punto de caerse, y no llega al baño, y es un dilema, ¿no? Y lo odia, y odia ir al baño, ¿no? Entonces, lo primero es, como dice Marco, ¿no? Ver el hecho de ir a hacer pipí y de ir a hacer popó como algo positivo, como algo que es parte del avanzar en la vida de nuestros hijos y que tienen que aprender. Entonces, lo primero que yo recomiendo es evitar la posición que ustedes ven con una X. Es un niño que está en una taza, que es una taza evidentemente mucho más grande para nuestro hijo, que está con las piernas colgando, que tiene que meter los brazos para que no se caiga, que además tiene la ropita interior en las rodillas y hace que junte las rodillas. Y al juntar las rodillas puede llegar a ser un efecto, especialmente en las niñas,
de válvula o de obstrucción y que evite que orine de manera adecuada. De tal forma que tanto niñas como niños, cuando van a evacuar también los niños, recomendamos mucho el uso primero de reductores de tamaño. ¿Okay? Este es el primer tip para los papás, el reductor de tamaño, de la taza del baño. ¿Okay? Se venden en cualquier tienda departamental, son súper accesibles, no van a rondar por menos de 500 pesos, o sea, hay de 300 pesos. Y la primera condición que yo les pido es que sea un reductor de tamaño que sea de colores neutros, blanco o gris. Y la razón es que es una habilidad que nuestros hijos van a adoptar para su vida diaria. Y van a ir al baño a una taza que es blanca y no van a ir a un baño porque tiene a Hello Kitty o porque tiene a Mario Bros. ¿Ok? Van a ir al baño porque simplemente es una aptitud que ellos tienen que lograr y van a hacerlo de manera normal junto con nosotros, porque nosotros también vamos al baño y ellos lo ven. Entonces su baño tiene que ser igual al de nosotros, ¿ok? Se pudiera permitir un color rosa, un color verde, sí, pero tratar de evitar estos colores tan llamativos o de juguetitos o de caricaturas para que no lo vea como algo que es algo extraordinario, ¿no? Lo tiene que ver como algo normal. Y el segundo aditamento que requieren los papás, especialmente con el potty training, va a ser el taburete. Es imposible que nuestros niños orinen bien si no llegan al piso, ¿ok? Es muy incómodo, ¿ok? Yo les pediría a ustedes que intenten orinar colgando de las piernas, que intenten hacer popó colgando de las piernas, y van a ver que es muy incómodo, o sea que es simplemente ilógico. Entonces, las primeras dos recomendaciones es reductor de tamaño de la taza, que sea de colores no tan llamativos, y un taburete. Y lo segundo, en cuanto a niñas, quitar toda la ropa interior. Es importante que se paren las rodillas y que se paren los talones. Esas son las primeras recomendaciones. Esa es parte de la uroterapia como tratamiento que nosotros damos, ¿ok? Estas son medidas básicas que ustedes pueden implementar desde ahorita. Si por alguna razón esto no da resultados, que muchas veces da resultados, yo creo que más del 50% empiezan a ver resultados los papás con horarios específicos y con cambios de la posición para orinar, tenemos la opción de dar tratamiento, primero, dependiendo de lo que encontremos, y de seguro los papás han escuchado las famosas alarmas. Y las alarmas es algo que sí podemos usar y que ha demostrado ser útil en el tratamiento, pero para pacientes específicos. O sea, el doctor tiene que ubicar qué tipo de padecimiento tiene el niño, si es un niño candidato a las alarmas, y entonces decidir si la familia y el niño es candidato a este tratamiento, ¿no? La alarma consiste en un sensor que va por debajo de la ropa interior y en el momento en el que detecta que se humedece la ropa interior, dispara una alarma que puede ser de sonido, de vibración o ambas, ¿no? Y aquí el problema es que al principio el objetivo no es despertar al niño, el objetivo es despertar a los papás. Entonces, solamente por esta ocasión en este tratamiento, tal vez tengamos que pedir a los papás que consientan el que su hijo duerma un poquito cerca de ustedes, no necesariamente en el cuarto, pero sí en el cuarto junto a nosotros, para que nosotros logremos escuchar la alarma y despertemos a nuestro hijo. Y también por repetición, vamos a lograr en cierto punto que nuestro hijo se logre despertar de manera inconsciente al sentirse mojado. Él va a hacer la asociación entre la alarma, el humedecerse y correr al baño. Y poco a poco lograr esta capacidad. No es para todos los pacientes, pero sí muchos pueden requerir. Otra opción de tratamiento es el tratamiento con un medicamento específico, que es la desmopresina, que es esta tabletita que ustedes ven, y que ha cambiado mucho y que ha evolucionado mucho en el transcurso de los años, al punto de que hoy en día no es necesario que nuestro hijo, lo primero que me dicen los papás, no traga pastillas. Bueno, pues no es necesario tragarse. Es un medicamento que se coloca por debajo de la lengua, que se va a disolver como un dulce, ¿ok? Y va a poder administrarse al paciente al cual esté indicado, ¿ok? Después de hacer el abordaje que ya platicamos con Marco, y darle tratamiento, ¿no? Y darle tratamiento por la noche, y es un tratamiento muy efectivo cuando está bien escogido el paciente. O sea, cuando sabemos qué paciente es el que debe recibir este tratamiento, en específico una enuresis monosintomática, ¿no? Entonces, es otra opción de tratamiento. E incluso hay otra opción de tratamiento en donde podemos quitar pantalla, por favor, en donde
no ha funcionado tan bien o hemos ubicado a nuestro paciente no como un paciente que tenga problemas para secretar la hormona, ni de que tenga una vejiga muy pequeña, sino que después de hacer la evolución encontramos que en el diario miccional se le escapa la orina o tiene estreñimiento, ¿no? Y entonces detectamos nuevos datos que nos hacen pensar que a lo mejor no es una enuresis y que a lo mejor tiene datos en la mañana. Y entonces tendremos que dar tratamiento al estreñimiento, ¿no? O incluso si tiene una alteración que se llama disfunción del vaciamiento de la vejiga, en la cual el músculo de la pelvis que usan los niños al momento de orinar para relajar, lo activa. Y estos son los niños que tienen dolor al orinar, que tienen estreñimiento, que cortan la orina, que son los que nos dicen, el doctor está orinando y lo corta, y dice que le duele. Esos son pacientes que pueden requerir de una terapia, que es una terapia semanal, en la cual por medio de juegos ellos van aprendiendo a relajar el músculo de la pelvis, de tal forma que llegue un momento en el que ellos puedan relajar también que orinen y ya no corten esa orina, ¿no? Entonces, esta es una opción de tratamiento. Y como ven, hay muchas opciones de tratamiento, desde tratamiento con cambios del hábito hasta tratamientos de fisioterapia que se le pueden administrar al niño, ¿no? Y que tienen buena tasa de éxito, ¿no? No sé si tengas algún otro comentario en cuanto a tratamiento, Marco. No, tengo que enfatizar nada más esta parte de que el niño no se tiene la culpa de lo que está pasando, ¿no? Que no moja la cama porque quiere, que no debe identificar esto como algo negativo, que sabemos que el problema, a final de cuentas, es social, porque que moje la cama, bueno, pues hay que lavar las sábanas todas las noches, pero el problema es cuando empiezan las pijamadas, cuando inviten a la casa de alguien para que pase la noche, el niño no va a querer ir a dormir a casa de nadie porque va a mojar la cama. Y eso lo hace sentirse mal, y eso a veces es un tabú. Entonces también ayuda cosas tan simples como poner ahí en un cubrecolchón o algo para que en caso de que se orine, pues no esté oliendo a orina la cama todo el tiempo, ¿no? Porque sabemos que puede oler, obviamente, orín, pues está acumulando en la cama. Y pues la parte esta, ¿no? De que él se sienta, digamos, motivado. Es importantísimo que él se sienta motivado para tratar de corregir esta situación, y que él entienda que es algo que quizá al principio le pueda costar, pero que al final de cuentas lo va a ir dominando, ¿no? Entonces yo sí quería remarcar eso de verlo de manera positiva, no castigarlos y no tomarlo nada más como que tiene un problema psicológico y que pues con terapia se le va a quitar. Puede haber causas funcionales también. Claro, específicamente hay muchas causas específicas que pueden causar la enuresis. El público ha hecho unas preguntas. Yo creo que voy a dejar que tú contestes, Marco, porque hay uno que pregunta, hay una persona que pregunta, ¿a los 3 años se puede diagnosticar enuresis o simplemente es falta de maduración? Sí, tendría que ser a partir de los 5 años. Si ya después de los 5 años sigue mojando la cama por la noche, ya se define como enuresis. Aunque como comenté al principio, este porcentaje de enuresis puede disminuir conforme va creciendo el niño, desde un 15% a los 5 años hasta un 5% a los 10 y hasta un 2% a los 15. Entonces, a partir de 5 años, sigue mojando la cama, el niño tiene enuresis en la noche. Correcto. Hay algo que yo he observado con mis pacientes que, por ejemplo, a veces llegan antes, ¿no? Llegan a los 3, 4 años, y esto es porque a veces llegan con nosotros para que les ayudemos a iniciar el potty training. Esto es algo que causa mucho estrés a las mamás, ¿no? Y claro que les podemos ayudar en ese aspecto, y es algo súper común, ¿no? Y cuando preguntan si a los 3 años están teniendo problemas, la verdad es que no se puede diagnosticar antes de los 5 años, pero sí pueden haber ciertos datos que nos puedan identificar a niños que puede ser que estén empezando a tener problemas. Y estos son los problemas específicos de cuando yo platico con las mamás y con los papás. Oye, hay mucho tiempo de pantalla. Oye, estás dando muchos alimentos de azúcar. Oye, estás permitiendo que pase mucho tiempo en lo que hace pipí, ¿no? O tiene estreñimiento, ¿no? Y hay que dar tratamiento al estreñimiento. Y entonces tal vez no vamos a diagnosticar que tenga enuresis ese niño, eso es seguro, no lo vamos a diagnosticar antes de los 5 años, pero sí podemos tratar factores de riesgo o factores que nos pueden estar diciendo, oye, aquí hay un problema que a la larga
puede llevarte a una enuresis o a un escape de orina en el día, ¿no? Y la otra pregunta que tienen es, ¿hasta qué edad aproximadamente pueden dejar de orinar en la noche? Yo creo que estarás de acuerdo, Marco, que es muy variable, pero idealmente 5 años y medio sería la edad límite en la cual deberían de tener continencia. Si a algún niño se le escapa la orina en la noche porque una vez al mes, menos de una vez al mes, o sea, que ocurra cada 2 meses, y los papás identifican que se pasaron de azúcar, ¿no? O tomaron, le permitieron, porque fueron a casa de los tíos o de la abuela a tomar algo de refresco, de manzana o algo por el estilo y tuvieron ese escape, pues bueno, puede ser algo esperado si sale de lo común, ¿ok? Pero definitivamente explicarles a los papás de que si se vuelve algo común el que se orine por la noche a partir de los 5 años, no es correcto, ¿no? Y debemos de buscar ayuda. Recuerden, pueden hacer preguntas, si no pueden mandar mensajes. Recordarles que en la clínica de Eurosur podemos atenderlos, tenemos todos los protocolos sanitarios, se está haciendo desinfección todo el tiempo, todos los días para evitar este problema de infecciones y para que ustedes se sientan seguros, ¿no? Se realiza todo el protocolo de la sana distancia, toda la desinfección y tenemos la opción de tanto el doctor Marco como yo de consultas online, que igual dejarles en claro a los papás que son consultas que se pueden hacer perfectamente en línea. Al principio, cuando comenzó, y Marco tal vez nos pueda platicar un poquito más de su experiencia, yo era un poquito pues renuente de dar consultas en línea y me topé con la sorpresa de que a través de estas herramientas es muy fácil que los papás nos puedan transmitir a través del celular laboratorios, ultrasonidos, el mismo diario miccional. Yo les puedo compartir pantalla y explicarles de manera muy didáctica qué es la pelvis, qué es la vejiga, cómo va a orinar, por qué está sucediendo esto. Entonces, es un tipo de consulta muy, muy, muy fácil de hacer y que en verdad se puede realizar en línea, ¿no? Para los papás que se lo están pensando mucho y no se deciden en este método de consulta, sí es efectivo y cuando menos yo he tenido resultados muy positivos con la consulta en línea. No sé cómo lo has sentido tú, Marco. Sí, la verdad es que pues esto de la contingencia vino para cambiar muchas cosas y si bien ya dábamos cierta consulta en línea a través del WhatsApp, ¿no? Claro. Ahora creo que ya es una consulta en línea más formal, ¿no? Porque ya pues podemos ver al paciente y podemos explicarles a través de estas plataformas, ¿no? Por lo menos yo les doy la opción de que escojan la plataforma que quieran, ¿no? De que normalmente es Zoom o videollamada de WhatsApp. Y podamos obviamente platicar de las dudas que tengan, pues, en un momento dado revisar laboratorios, se hace un expediente clínico, se manda una receta por PDF con firma, etcétera. Entonces eso también le da mucha seguridad por lo menos a mis pacientes que no quieren salir de casa por el tema de contingencia. Hay muchas patologías que se pueden manejar a distancia. Evidentemente habrá cosas que no se pueden manejar en línea, y ahí, pues, en un momento dado, pues sí, tendremos que decir, mira, esto sí lo tengo que revisar con el protocolo sanitario, con citas cada determinado tiempo para que no coincidan en la sala de espera, con toda la limpieza que corresponde para evitar los riesgos correspondientes. Pero sí, pues esto de las citas en línea, yo creo que ya vino para quedarse. Correcto. Hay una última pregunta, creo que es la última. ¿Debemos levantar a los niños en la madrugada para hacer pipí? ¿Tú qué opinas, Marco? Yo normalmente les digo a los papás, cuando tienen no sé, 5 o 6 años, estamos viendo que está empezando o continuando con este problema de la enuresis, que además de los hábitos nutricionales de vaciar frecuentemente la vejiga, que orinen después de cenar, que orinen antes de dormir y que el último papá que se vaya a dormir, que lo lleve al baño para que termine de vaciar la vejiga. No sé si el papá se duerme un poco más tarde, ¿no? Para que, pues obviamente, pues termine de salir la orina que se quedó y así con esto vayamos evitando más accidentes, ¿no? No se trata obviamente de que el niño se vuelva ahora sí que dependiente del papá al 100%, ¿no? Que eso es también lo que podría estar en contra, ¿no? Pero sí eso para ayudar a que vaya terminando de vaciar la vejiga en la noche y no moje la cama. No sé cómo lo veas tú. Fíjate que yo he encontrado dos puntos en esta medida. Estrictamente lo que nosotros
nos enseñan y lo que nosotros hemos aprendido en nuestras distintas facultades y hospitales de formación, es que definitivamente no es correcto levantar a los niños en la madrugada para hacer pipí. Y eso es porque si nosotros de adultos nos cansamos porque cuando llega a cierta edad tienen algo que se llama nicturia y tienen que levantarse por la noche, y un adulto acude al urólogo porque no soporta el no dormir en la noche porque se está levantando en la noche, entonces a un niño tampoco es correcto, o sea, no es algo que sería natural ni fisiológico, ¿ok? Entonces, estrictamente la respuesta sería no, no se debe levantar en la madrugada, pero sí me he encontrado con papás que ya llevan un peregrinar y que llevan muchos años con niños de 9 años que se les escapa la pipí, que ellos ya crearon una rutina con su hijo de que lo levantan a las 5 de la mañana porque ellos ya identificaron que a esa hora es la hora en la cual se les escapa la pipí. En esos papás yo aprendí con el tiempo, a la medida de tratar pacientes, que no debemos de cambiarle esa conducta, cuando menos no de golpe, ¿ok? Porque estás cambiando toda una estructura, ¿no? Y estamos hablando de niños de 8 años, 9 años que todavía se orinan, y yo no puedo pedirle a un papá, a una mamá que está tranquila levantándolo a las 5 de la mañana, que de golpe abandone esta actividad o esta costumbre, porque de alguna forma ellos han aprendido a adaptarse mediante esta medida. En algún momento lo vamos a lograr quitar, pero necesito que no se haga de golpe, que no se haga de forma abrupta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen que identificar los papás qué es lo correcto, ¿no? Entonces, no se sientan tampoco mal si lo hacen, porque es algo muy común, y yo cuando menos en mi consulta diaria he aprendido a no quitarlo de golpe, a darle oportunidad a que vean que el tratamiento funciona y que va mejorando, y en la medida de lo que ellos vayan observando mejoría, solitos los papás van a ir eliminando esa conducta. ¿Ok? Bueno, pues creo que no hay más que agregar, ya vamos cerca de la hora de platicar de enuresis. Es un tema que cuando menos a mí me gusta mucho, es un tema que para finalizar, no sé si Marco le pasó, es un tema que yo no pensé en dedicarme a esto cuando vamos específicamente en cuanto a enuresis e incontinencia, porque pues cuando uno entra a cirugía pediátrica y urología pediátrica, piensa o va con la idea de operar, ¿no? Y de atender cosas de malformaciones, y se encuentra uno cuando está haciendo la residencia de que 60% de nuestra consulta como urólogos pediatras es enuresis e incontinencia, ¿no? Y es un tema muy interesante, que a mí me ha gustado mucho, y espero que Marco y yo podamos ayudarles en lo que ustedes necesiten. Hay una última pregunta. ¿Es normal que se levante durante la noche para hacer pipí? Es decir, por voluntad propia, sin que los papás lo levanten. No hay una indicación, yo creo, Marco, de que se levanten en la noche. Yo creo que tendrían que abordar el médico por qué se levanta en la noche, ¿no? O sea, no es algo normal. Tendría que hacerse todo el abordaje que ya platicamos, ¿no? O sea, estudios de laboratorio, diario miccional, o sea, ¿por qué el niño se levanta por la noche, ¿no? Sí, habría que ver si, por ejemplo, tomó mucha agua en la noche o se durmió tarde ese día y tiene la voluntad, pues digamos, la capacidad de definir que se está llenando la vejiga y que ir al baño, bueno, eso al final de cuentas no va a ser malo, ¿no? Porque va a ir a orinar en la noche para vaciar la vejiga, eso es bueno porque lo identifica, pero también es importante, como decías, a mí me tuve la oportunidad de ver un paciente, porque uno no deja de aprender, que no se habían dado cuenta los papás que el niño orinaba todas las noches Claro. y varias veces, y se dieron cuenta un día que se fueron de viaje todos juntos y vieron que el niño se levantaba todas las noches a orinar 3, 4 veces en la noche, y obviamente eso fue un dato de alarma, y cuando fueron a estudiarlo se dieron cuenta que había una situación ahí de un problema de funcionamiento renal, porque no podía concentrar la orina. Claro, Entonces un niño claro. que se levanta a orinar en la noche porque toma mucho líquido en la noche, pues no pasa nada, ¿no? Pero si es algo que todas las noches se levanta a orinar, incluso varias veces, pues hay que ver qué está pasando, porque no es normal que orine tantas veces en la noche, ¿no? Entonces ahí sí habría que estudiar cómo están funcionando los riñones, cómo está el azúcar, etcétera, ¿no? Definitivamente son focos rojos, ¿no? Los papás tienen que darse cuenta
de que, vaya, no es común, no nos paramos nosotros en la noche, como adultos, los niños tampoco, y lo pueden comparar con sus hijos, ¿no? O sea, no es algo común, ¿no? Y sí pueden ser focos o datos de alarma. Preguntan igual si hay alguna indicación para usar anticolinérgicos. Deben estarnos escuchando algunos colegas, yo creo. Marco, no sé, ¿tienes experiencia con anticolinérgicos? Realmente no. Yo he tenido más experiencia con el tema de la desmopresina, ¿no? Que los que de manera particular lo requieren, ha funcionado muy bien, pero la verdad es que con anticolinérgicos sí está bien descrito en la literatura, sí aparecen varios artículos, pero la verdad es que yo no es algo que utilizo de manera rutinaria. Correcto. Yo como urólogo pediatra uso muchos anticolinérgicos, eh, específicamente para causas después de una cirugía de vejiga, ¿no? Y la razón por la cual a veces algunos médicos lo usan es que relaja el músculo de la vejiga, un músculo que se llama detrusor, y de tal forma que se espera que no se orine en la noche si está relajada la vejiga por un anticolinérgico. Pero está demostrado que cuando menos solos no tienen tanto efecto. Si se usa un anticolinérgico, si se decide usar anticolinérgico, que no es el primer medicamento que yo usaría ni que está demostrado que se deba usar, no se usa como única terapia, tiene que usarse con algún otro medicamento, ¿no? Y obviamente si nuestro paciente es un paciente que tiene un problema de falta de producción de desmopresina, por ejemplo, entonces el anticolinérgico no va a funcionar porque nuestro paciente va a seguir produciendo orina. O si el problema está más encaminado al consumo de sodio o de azúcares, pues no va a funcionar porque el anticolinérgico no funciona en esa parte, ¿no? Entonces, sí se ha llegado a usar, no es el mejor medicamento, hay otras opciones que tienen mejores resultados. Pregunta igual probablemente otro colega por ahí, ¿cuáles son las guías recomendadas para la enuresis? Yo creo que la respuesta sería que hay guías de nefrología y hay guías de urología. Eh, las dos son correctas, las dos son muy parecidas. Habrán ciertas diferencias en cuanto a abordaje y yo creo que la única diferencia que hay para nuestros colegas que busquen un poquito más sobre el tema es que cuando se ve desde el punto de vista de urología, buscamos un poquito más diferenciar, como yo le hice notar en la plática, enuresis de incontinencia en el día. Nos es más importante porque nos dice por dónde vamos a ir el tratamiento, hacia dónde vamos a enfocar el tratamiento, porque son dos grupos de pacientes muy distintos. Yo recomendaría entrar a la página de la Sociedad Internacional de Continencia en Niños, los puedes buscar en Google, y tienen una sección abierta en la cual pueden descargar las guías son gratuitas, y pueden buscar específicamente para enuresis, hay mucho tema relacionado, y en la misma página pueden buscar a los médicos que están relacionados en el tema, si nos escuchan de otros países, para que localicen a un médico en su propio país, ¿no? Sí, también Gustavo, a mí me gustan mucho las guías españolas de la Asociación Española de Pediatría. Hay un algoritmo, de hecho se pone un algoritmo de enuresis, hay una de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria, AEPAP, donde de hecho aparecen, como tú bien mencionas, ¿no? Pues hay las guías de nefro y las guías de uro, y ahí describen, hay un algoritmo en el que ponen, si es monosintomática y tiene esas características, hacer esto, si no es monosintomática, derivar a urología pediátrica, ¿no? Porque evidentemente puede haber alguna condición ahí urológica, ¿no? Entonces también esas, desde el punto de vista de nefro, las españolas son muy recomendables, las pueden buscar ahí con acceso libre en internet. Y preguntan, mi hija tiene esquisencefalia, hay días que no moja el pañal, pero a veces no recuerda nada y se hace pipí por las noches. ¿Qué me recomienda para que deje el pañal? Ella tiene 7 años. Yo creo que entra en otro tipo de paciente, a la persona que nos escucha. No entra como una enuresis como tal de un niño que no tiene una patología de base, ¿no? Aquí estamos hablando de un niño que tiene algún tipo de malformación neurológica y esto es punto y aparte, ¿no? Y la primera recomendación que yo le daría es que acuda con un médico para que haga un esquema de tratamiento y abordaje
y lograr una continencia en los niños, ¿ok? Es otro tema aparte que si quieren podemos hacer una plática, Marco y yo, sobre vejiga, es algo que se llama vejiga neurogénica, es algo muy específico de un grupo muy específico, igual que nos toca atender a Marco y a mí, de niños muy especiales y muy lindos de mielomeningocele, son los más frecuentes, y a ellos los ayudamos a ser continentes de forma distinta a la que lo haría un niño que no tiene una malformación neurológica, pero sí tiene opciones de tratamiento, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero depende de cada paciente. La respuesta que yo le daría es a la persona que nos preguntó es que se acerque y para iniciar abordaje, ¿no? ¿Ok? Pues creo que podemos finalizar bastante bien esta plática. No sé qué opinas, Marco. Ya llegamos a la hora. Creo que ya nos pasamos. Les agradezco mucho. Marco, no sé si quieras comentar algo más ya para que cerremos. No, agradecerles a Eurosur por la invitación. La verdad es que pues creo que fue un tema interesante. Son temas que se pueden considerar a veces hasta tabú, ¿no? Porque como papás, pues puedes decirle a cualquiera que tu hijo tiene alergia, que tiene mocos, que no sé, tiene una serie de patologías allá, pero nadie quiere decir que su hijo moja la cama, ¿no? Entonces claro, es un tema que hasta cierto punto es tabú y que no se habla mucho del tema, así que yo agradezco el espacio para que se pueda hablar de esto y la intención es empoderar a las mamás, empoderar a los niños para que ellos también puedan aprender a manejar estas situaciones y que vean que tiene una solución, ¿no? Y pues nada más eso, ¿no? Agradecer la invitación y agradecerte a ti por este espacio, que la disfruté mucho. Y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en las redes, que pues creo que fueron bastantes. Para mí fue un placer y un honor. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos los que nos mandaron ahí saludar a través de Facebook, a varios colegas, compañeros, un saludo y a todos los papás, pues que sepan que existe tratamiento. ¿Correcto? Muchas gracias. Sería todo, yo creo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.